breve semblanza. El doctor Patrick Rateau es profesor de Psicología Social y es vicepresidente de la Université de Nîmes. Es miembro del laboratorio CROM, que es el de riesgos emergentes, algo así son las siglas, y que tiene que ver con medio ambiente, aspectos psicosociales. Es presidente de la Asociación para la Difusión Internacional de Investigación en Psicología Social, miembro de la Red Internacional sobre las Representaciones Sociales. También es tutor internacional en el Doctorado Europeo de Representaciones Sociales y Comunicación. Sus líneas de investigación: enfoque estructural de las representaciones sociales, la memoria social, el pensamiento social, las representaciones sociales y los procesos cognitivos. Entre sus publicaciones podemos mencionar las últimas, que tiene que ver con el título Psicología Social y Medio Ambiente, una colección dirigida por Lidia Fernández. En 2016, las representaciones sociales, teorías, métodos y aplicaciones, un trabajo colectivo. Y quizá uno que me parece muy interesante a mí en lo personal es el de los miedos colectivos, pero ya perversiones que tiene uno como estos temas que le interesa, la cuestión religiosa, política y de los miedos. Vamos a escuchar la conferencia que nos va a dictar el doctor sobre el estudio de las representaciones sociales. Al término de la misma tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Nos apoyaremos justamente, le agradecemos mucho a la doctora Juana Juárez, porque el doctor pues habla francés predominantemente, fundamentalmente, entonces aquí la comunicación de repente puede ser un poco complicado, pero afortunadamente la doctora Juana Juárez lo habla perfectamente, entonces ella nos apoyará muchísimo. De hecho, ella es una de las organizadoras de esta conferencia. Sin más preámbulos, entonces, doctor, bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a todos los que han hecho posible la organización de esta conferencia y del seminario que lo acompañó. Quiero agradecer especialmente a la doctora Juana Juárez, mi colega y amiga, por esta invitación. Y en términos más generales, quiero dar las gracias a la UAM, que me acoge aquí por segunda vez. Debo disculparme por la muy mala calidad de mi español. Sin embargo, ha decidido dar esta conferencia en su idioma. Me pareció que era una señal de respeto hacia sus anfitriones. Pero me disculpo por el horrible acento y por las múltiples palabras que voy a desollar. Bueno, desde su formulación inicial por Moscovici, la teoría de las representaciones sociales ha experimentado un amplio desarrollo internacional y ha dado lugar a eventos científicos regulares que han reunido a investigadores de varios países con el fin de intercambiar nuevas contribuciones conceptuales y metodológicas e informar sobre la utilidad de esta teoría en términos de sus aplicaciones. Este enamoramiento científico ha permitido desarrollar diversas orientaciones conceptuales, cada una de las cuales han contribuido a la comprensión de los fenómenos sociales. Debido a su naturaleza específica, estas directrices han desarrollado sus propias herramientas metodológicas. Intentaremos aquí trazar de manera breve los contornos conceptuales de la teoría de las representaciones sociales, abordando los diferentes enfoques que ella ha visto nacer desde el estudio Princeps realizado por Moscovici sobre las representaciones sociales relacionadas con la difusión de la teoría psicoanalítica en los años 50. Enseguida presentaremos brevemente los caminos metodológicos que pueden seguirse en función de las diferentes orientaciones conceptuales existentes. Primero, una definición general. Las representaciones sociales pueden definirse como sistemas de opiniones, conocimientos y creencias
específicos de una cultura, categoría o grupo social y relacionados con objetos del entorno social. Detengámonos un momento en esta definición, porque implica que la distinción entre las nociones de opinión, conocimiento y creencias en relación con las representaciones sociales es obsoleta. En efecto, si las opiniones se sitúan más en el ámbito de la toma de posición, el conocimiento en el ámbito del saber y de la experiencia, y las creencias en el de la convicción, todo en nuestra experiencia cotidiana nos muestra que la confusión entre estas tres nociones es constante. De hecho, se observa regularmente que las creencias alcanzan el estatus de información certificada o que las opiniones se asemejan extrañamente a las creencias. Así que a menudo la línea entre pienso, sé y creo se difumina. En consecuencia, los contenidos de una representación pueden describirse indistintamente como opiniones, informaciones o creencias, de modo tal que podemos afirmar que una representación social se presenta concretamente como un conjunto indiferenciado de elementos cognitivos relacionados con un objeto social. Este paquete tiene 4 características principales. En primer lugar, está organizado. No se trata de una cadena de elementos cognitivos terminados, sino de una estructura. Esto significa que estos elementos mantienen relaciones, vínculos, que los hacen interdependientes. Estas relaciones son también el fruto de una cierta visión de las cosas que es compartida, las cuales pueden considerarse de múltiples formas en términos de equivalencia, reciprocidad, pero también de antagonismo y contradicción. Algunas opiniones pueden ser compatibles con ciertas creencias y también encontrarse en oposición con otras. Entonces, todo esto se comparte dentro de un mismo grupo social. Sin embargo, es útil subrayar que este consenso es siempre relativo porque depende tanto de la homogeneidad del grupo como de la posición de los individuos en relación con el objeto. De modo que el carácter consensual de una representación es generalmente parcial y a menudo localizado solo en ciertos elementos de la misma. Tercero, este conjunto se produce colectivamente, como parte de un proceso general de comunicación. La puesta en común de los elementos que originan la formación de la representación social y, por lo tanto, la compartición de estos elementos, depende estrechamente de los intercambios interindividuales y de la exposición a las comunicaciones internas y externas dentro del grupo. Por otra parte, la puesta en común promueve la posibilidad de descubrir y poner en conocimiento de las demás información nueva, pero, sobre todo, posibilita tomar conciencia de las convergencias, las cuales tienden a crear condiciones para el surgimiento de consensos y confieren validez social a las diversas opiniones, informaciones y creencias compartidas. Finalmente, este conjunto comprende una cuarta característica que se refiere a su propósito, el cual es ser socialmente útil. En primer lugar, porque las representaciones sociales constituyen redes de lectura, de descodificación y, por tanto, de comprensión de la realidad a la que nos enfrentamos, por lo tanto, son socialmente útiles desde este punto de vista. Pero no solo eso, también son guías en nuestras interacciones sociales y intervienen masivamente en nuestros intercambios con otros grupos. Además, las representaciones sociales nos proporcionan criterios para evaluar el entorno social, los cuales determinan, justifican o legitiman ciertos comportamientos.
Desde esta perspectiva, cumplen, por tanto, una función de orientación de las prácticas sociales y constituyen sistemas de expectativas o de anticipación que permiten ajustar los comportamientos. Por último, también intervienen a posteriori por el hecho de que constituyen sistemas de justificación de nuestro comportamiento y del de los demás. Aunque la mayoría de los investigadores interesados en las representaciones sociales están de acuerdo con estos elementos preliminares de definición, se han propuesto varias orientaciones teóricas y han participado en el desarrollo de vastos campos de investigación con diferentes objetivos y métodos. Primero, el modelo sociogenético. A partir de la formulación de la teoría, Moscovici busca sobre todo proponer una descripción de la génesis y desarrollo de las representaciones sociales. Según él, es la aparición de una situación nueva e innovadora, de un fenómeno desconocido y de un acontecimiento insólito, lo que favorece el surgimiento de una representación social. Debido a la novedad del objeto o fenómeno, la información sobre él es limitada, incompleta y ampliamente dispersa entre los diferentes grupos sociales implicados en la emergencia de este objeto. Esto es lo que Moscovici llama la dispersión de la información. Estas características del objeto alternan el curso habitual de las cosas y suscitan preocupación y atención. Piensen, por ejemplo, en la aparición del SIDA en los años 80. Por lo tanto, motivan una intensa actividad cognitiva dirigida a comprender, dominar o incluso defenderse del objeto. Es el fenómeno de la presión a la inferencia. Y del mismo modo provocan una multiplicidad de debates y de comunicaciones interpersonales y mediáticas. Estos debates utilizan diversos canales de comunicación y van acompañados de un fuerte intercambio de información, creencias, hipótesis y especulaciones que conducen a la aparición de posiciones mayoritarias en diferentes grupos sociales. El surgimiento de estas posiciones mayoritarias atestiga el surgimiento de un consenso que se ve facilitado por el hecho de que los individuos tratan la información sobre el objeto o la situación de manera selectiva, centrándose en un aspecto particular de acuerdo con las expectativas y orientaciones de sus grupos de pertenencia habituales. Es el fenómeno de enfoque. El progresivo surgimiento de una representación que ocurre espontáneamente se basa así en tres órdenes de fenómenos que constituyen las condiciones para su aparición: la dispersión de la información, la focalización y la presión a la inferencia. Sin embargo, estos fenómenos se desarrollan en el marco de dos grandes procesos definidos por Moscovici: la objetivación y el anclaje. Es sobre esta base teórica general de procesos de génesis de las representaciones sociales que se ha desarrollado una amplia corriente de estudios iniciada notablemente por el trabajo de Denis Jodelet. Esta corriente se centra en el estudio descriptivo de las representaciones sociales como sistemas de significado que expresan la relación que los individuos y los grupos tienen con su entorno. Destaca la importancia del lenguaje y del discurso porque considera que es en las interacciones y en el espacio público donde se forjan las representaciones. Sin embargo, si bien se considera que las representaciones están incorporadas en el lenguaje, también se abordan como lenguaje
por derecho propio debido a su valor simbólico y a los marcos que proporcionan para codificar y categorizar los entornos de los individuos. Para poder dar cuenta de estos aspectos, esta tendencia ha estado particularmente arraigada en los llamados enfoques monográficos y cualitativos de la recompilación y análisis de discursos y prácticas, técnicas etnográficas, encuestas sociológicas, análisis históricos, entrevistas en profundidad, grupos focales, análisis de discursos, análisis documentales, técnicas de asociaciones verbales, por ejemplo. El modelo estructural. Este modelo se basa tanto en el proceso de objetivación descrito por Moscovici como en el trabajo de Asch sobre la percepción social y la formación de impresiones. En esta perspectiva, Jean-Claude Abric y Claude Flamand propondrán un enfoque conocido como la teoría del núcleo central, que ha contribuido en gran medida a clarificar la lógica sociocognitiva que apoya la organización general de las representaciones sociales. La base de la teoría del núcleo central considera que, en el conjunto de elementos cognitivos que constituyen la representación, algunos jugarán un papel diferente a otros. Estos elementos, llamados elementos centrales, se agrupan en una estructura que Abric llamó núcleo central. Esta estructura interna a la representación asegura dos funciones esenciales. Por un lado, una función significativa. Es a través del núcleo central que los otros elementos del campo de representación adquieren un significado y un valor específicos para los individuos. Por otro lado, una función organizativa. Es en torno al núcleo donde se ordenan los demás elementos de la representación. Y es este mismo núcleo el que determina las relaciones que estos elementos mantienen entre sí. Así, en tanto estructura cognitiva, que asegura una función organizativa y significativa, el núcleo, a su vez, estructura los elementos relacionados con el objeto de representación. Estos elementos situados bajo la dependencia del núcleo se denominan elementos periféricos. Como propone Flamand, con referencia a la teoría del guión, estos elementos periféricos permiten que la representación funcione como una cuadrícula descodificadora de las situaciones sociales encontradas por los individuos. De modo que si el núcleo central puede entenderse como la parte abstracta de la representación, el sistema periférico debe entenderse como su parte concreta y operativa. En resumen, según Abric, las representaciones sociales funcionan como una entidad, pero con dos componentes cuyo estatus es a la vez diferente y complementario. El sistema central estructura los elementos cognitivos relacionados con el objeto. Es el resultado de los particulares determinismos históricos, simbólicos y sociales a los que están sometidos los diferentes grupos sociales y está fuertemente ligado a su historia. Se caracteriza por dos propiedades fundamentales. En primer lugar, presenta una gran estabilidad, asegurando así la permanencia y durabilidad de la representación. En otras palabras, es muy resistente al cambio, es decir, a cualquier cosa que pueda cuestionar de alguna manera la base general de la representación. También es el foro de consenso para la representación. Constituye, pues, la base común compartida colectivamente. Permite a cada miembro del grupo ver las cosas de una manera muy parecida y es a través de él que se define
la homogeneidad del grupo con respecto a un determinado objeto de representación. Por lo tanto, desempeña un papel decisivo en el reconocimiento de los miembros que pertenecen a su propio grupo y por lo tanto de los que no pertenecen a él. Y como tal constituye un determinante importante de la identidad social del grupo y de sus relaciones con otros grupos. Si el núcleo central, por su estabilidad, puede definirse como relativamente independiente del contexto, el sistema periférico, por su parte, está en contacto con la contingencia cotidianas y permite la adaptación de la representación a contextos sociales variados. Flamand le asigna 3 funciones esenciales. 1. Prescribe comportamientos y posiciones permitiendo a los individuos saber lo que es normal decir o hacer en una situación dada, teniendo en cuenta el propósito de la situación. 2. Permite una personalización de la representación y de los comportamientos asociados a ella. Dependiendo del contexto, una misma representación puede dar lugar a diferentes posiciones individuales dentro del grupo y estas diferencias siguen siendo compatibles con el sistema central, pero corresponden a una variabilidad que a veces resulta significativa dentro del sistema periférico. 3. Protege el núcleo central cuando es necesario y actúa como parachoques de la representación. En este sentido, la transformación de una representación tiene lugar en la mayoría de los casos mediante la modificación previa de sus elementos periféricos. Desde un punto de vista epistemológico, el enfoque estructural constituye un punto de inflexión importante para la teoría de las representaciones sociales. En primer lugar, porque proporciona a los investigadores un marco conceptual para estudiar representaciones estabilizadas en lugar de representaciones emergentes. En esta perspectiva, las representaciones sociales ya no son menos mundos de opinión, sino que se convierten en grupos estructurados de conocimiento. De este modo, el estudio de su estructura prevalecerá sobre el de su contenido. Por otro lado, el enfoque estructural proporciona un marco para el análisis que capta la interacción entre el funcionamiento individual y los contextos sociales en los que el individuo evoluciona. Por último, al proponer conceptos formalizados, el enfoque estructural permitirá formular hipótesis sobre la adaptación sociocognitiva de los actores sociales a los cambios de su entorno. Estas son las hipótesis que están en el origen del uso del método experimental en el estudio de las representaciones sociales. Tres, el modelo sociodinámico. Es a partir del proceso de anclaje definido por Moscovici que Willem Duas propone un modelo teórico destinado a conciliar la complejidad estructural de las representaciones sociales y su inserción en contextos sociales e ideológicos plurales. Según Duas, las representaciones solo pueden contemplarse en una dinámica social que, a través de las relaciones de comunicación, coloca a los actores sociales en situaciones de interacción. Cuando esta dinámica social se desarrolla en torno a temas importantes, da lugar a posiciones específicas vinculadas a la integración social de los individuos. Es decir, que las posiciones expresadas sobre un tema determinado dependen fundamentalmente de la afiliación social de cada uno, lo cual se refiere al proceso de anclaje descrito por Moscovici. Por ello, fue la cuestión de las relaciones entre las posiciones sociales y las representaciones
representaciones sociales, lo que llevó a Doise a considerar que el anclaje de Moscovici se refería a la inclusión del objeto de representación en un conjunto de relaciones simbólicas y sociales. Pero Doise añade que las declaraciones de posición también dependen de las situaciones en las cuales ellas se producen. Esta doble fuente de variación puede generar una aparente multiplicidad de posiciones que, sin embargo, se generan a partir de principios organizativos comunes. De hecho, para Doise, toda interacción social tiene un carácter simbólico, el cual lleva a los individuos y a los grupos a definirse en relación con los demás. Por lo tanto, participa en la definición de la identidad de cada persona. Es por eso que debe organizarse de acuerdo a reglas comunes a los miembros de un grupo dado. Al proporcionar puntos de referencia compartidos frente a los cuales los individuos y los grupos pueden tomar posiciones, las representaciones constituyen estas reglas. Por lo tanto, organizan y reflejan los procesos simbólicos que subyacen a las interacciones sociales. En otras palabras, este modelo asigna una doble función a las representaciones sociales. Se definen en primer lugar como principios generadores de posiciones, pero también están organizando principios de diferencias individuales. Por un lado, proporcionan a los individuos puntos de referencia comunes y, al mismo tiempo, estos puntos de referencia se convierten en cuestiones sobre las que se construyen las diferencias individuales. Si las representaciones sociales permiten definir el tema del debate, también organizan este debate sugiriendo las preguntas que deben hacerse. En esta concepción, no hay necesariamente consenso en las opiniones expresadas por los individuos. Aquí, el énfasis no es sobre los puntos de vista lo que se comparten, sino sobre las cuestiones en torno a las cuales chocan estos puntos de vista. En resumen, esta perspectiva destaca que las posiciones pueden diferir al abordar un principio común. Por último, cabe señalar que la teoría de los principios organizativos otorga un lugar importante a las relaciones intergrupales al tratar de mostrar cómo las diferentes afiliaciones sociales pueden determinar la importancia que se da a los diferentes principios. En esta perspectiva, se trata de estudiar el anclaje de las representaciones en las realidades colectivas. En esta perspectiva calificada con sociodinámica, el estudio de las representaciones sociales debe recurrir a métodos multivariantes. Que permitan poner de relieve los vínculos entre los elementos cognitivos, pero también entre individuos o grupos y sus elementos cognitivos. Con referencia a la obra de Pierre Bourdieu, se trata entonces de establecer principios de homología entre las posiciones sociales de los individuos y sus posiciones para poner de manifiesto los principios organizativos de las representaciones estudiadas. La expansión o el desarrollo de la teoría. Estas tres orientaciones teóricas han constituido y siguen constituyendo las bases sobre las que se desarrolla una multitud de obras europeas, en particular a partir de los años 80, primero y después fuera de las fronteras de Europa, principalmente en América Latina. Muy pronto, y principalmente bajo la influencia de Farr y Houston,
La teoría de las representaciones sociales encontrará así puntos de anclaje y desarrollo en el Reino Unido, de los que surgirá, por ejemplo, el trabajo de Duvin, centrado en la articulación entre lo individual y lo colectivo en el marco de los procesos microgenéticos de socialización, las de Jovkelovich, que propone considerar las representaciones sociales como un espacio entre el individuo y la sociedad que vincula objetos, sujetos y actividades, los de Howarth, centradas en los vínculos entre la teoría de las representaciones sociales y la teoría de la identidad social. Y los de Markova, que desarrolla los vínculos entre la dialogicidad y las representaciones sociales. En Austria, el trabajo de Wagner ha demostrado el papel de las interacciones sociales y los intercambios discursivos en los procesos de construcción de representaciones sociales. En Italia, primero bajo el impulso de Palmonari, luego de Carugati, el trabajo de De Rosa ha ampliado el establecimiento y la difusión de la teoría de las representaciones sociales en todos los países europeos. Al otro lado del Atlántico, es principalmente en los países de América Latina y América del Sur, y en particular en México, Brasil, Argentina y Venezuela, donde la teoría de las representaciones sociales encontrará, a partir de los años 90, un formidable campo de expansión. El impacto de los contextos sociales, históricos y culturales en la formulación de los problemas científicos latinoamericanos es un factor importante de este éxito. Los investigadores en psicología social han encontrado un pensamiento creativo, reflexivo y crítico capaz de responder a las transformaciones y crisis políticas, económicas y sociales específicas de sus territorios. Hoy en día participan activamente en los desarrollos teóricos de la teoría de las representaciones sociales, al articularlo con otros problemas psicosociales como, por ejemplo, la memoria social o los procesos de cambio social. Es esta capacidad de comprender los problemas sociales y societales lo que ha contribuido en gran medida al éxito de la teoría de las representaciones sociales. Vamos a hablar de los métodos. No se trata aquí de detallar todos los métodos utilizados en el marco de la teoría de las representaciones sociales. Cabe señalar, sin embargo, que las diversas directrices teóricas presentadas anteriormente para ser operativas tienen sus propios recursos metodológicos. Esto se entiende fácilmente si se tienen en cuenta los objetivos y los puntos de anclaje de estos diferentes enfoques. De hecho, el modelo sociogenético supone el uso de monografías y/o análisis de prensa, o más ampliamente de documentación. Por esta razón, los investigadores optaron más por la observación o por entrevistas individuales o grupales. Al igual que con el enfoque discursivo de las representaciones sociales, es más apropiado proceder por entrevista que pedir análisis multidimensionales que estarían muy mal adaptados. Por otro lado, dentro del modelo sociodinámico, el estudio de las variaciones interindividuales relativas a principios comunes llevó a los investigadores a recurrir espontáneamente a la escala multidimensional. Además, dado que los autores estaban interesados tanto en el contenido léxico como en el contenido recopilado mediante escalas de intervalos, utilizaron el análisis factorial de correspondencia.
así como otros tipos de análisis, como el análisis de componentes principales, las técnicas de clasificación automática y las técnicas multidimensionales de INSCAL. En el marco de modelo estructural, los investigadores desarrollaron un conjunto metodológico capaz de identificar la estructura dicotómica que oponen el núcleo central a los elementos periféricos. En esta perspectiva, se han desarrollado varios caminos, cada uno con ventajas y desventajas que nos discutiremos aquí. En términos generales, se pueden distinguir 4 tipos de método dentro de esta orientación. Estos 4 tipos de métodos provienen del cruce de 2 indicadores. Sí. En primer lugar, se distinguirá entre los métodos que permitan formular únicamente hipótesis de centralidad y los que permiten la identificación sistemática de la estructura de la representación. A continuación, se distinguirá entre los métodos que permiten acceder al contenido de la representación en estudio y los que no lo hacen. Hasta donde sabemos, solo el modelo de esquemas cognitivos de base puede ser calificado como un método autónomo que permita tanto la identificación del contenido como la estructura de la representación social. Entre los métodos utilizados para recuperar el contenido de las representaciones sociales y para formular hipótesis sobre el estado estructural de los elementos que componen este contenido, cabe destacar el método de las evocaciones libres y el método de las evocaciones jerárquicas. El examen de las curvas de distribución obtenidas al pasar el cuestionario de caracterización o el tratamiento de los datos obtenidos mediante este cuestionario, mediante el análisis de similitud, el cual autoriza la formulación de hipótesis sin permitir la identificación del contenido y, por tanto, requiere la aplicación de otros métodos previos. Por último, otras vías metodológicas permiten acceder únicamente a la estructura e implican también la identificación previa del contenido utilizando otros modos de recolección de información. Estos incluyen la inducción de escenarios ambiguos, las pruebas de desafío y las pruebas de independencia del contexto. Por último, vale la pena mencionar que se han propuesto varios intentos de cruzar modelos sociodinámicos y estructurales, lo que ha llevado a los investigadores a utilizar análisis multidimensionales utilizados en el modelo sociodinámico sobre la base del contenido recorrido utilizando métodos desarrollados por proponentes del modelo estructural. Ya en las observaciones preliminares de la segunda edición de su obra fundacional, Moscovici pedía construir un enfoque metodológico específico y riguroso para apoyar, reforzar y validar su enfoque teórico de las representaciones sociales. Así subraya y se ilustra de manera ejemplar que los métodos clásicos de la sociología y de la psicología social son las técnicas actuales más adecuadas para el examen científico de las representaciones sociales. Considera en su epílogo que las observaciones y diseños experimentales permitirían especificar problemas sobre los que ahora estamos obligados a proponer reconstrucciones muy indirectas. Desde el principio, por lo tanto, parecía que solo un enfoque metodológico estricto y técnicas adecuadas podían acompañar el esfuerzo de objetividad en el estudio de las representaciones sociales. Hay que señalar que más de 40 años después, dicho llamado ha sido ampliamente escuchado.
Desde finales de los años 90, se han multiplicado las obras dedicadas a la presentación de métodos para el estudio de las representaciones sociales. Además, ningún trabajo reciente dedicado directa o indirectamente a este campo de estudio ignora las metodologías asociadas a él. Además, hay un impresionante número de artículos dedicados exclusivamente a aspectos metodológicos relacionados con el estudio de las representaciones sociales y un creciente enriquecimiento de la variedad de métodos desarrollados. Sin embargo, el problema no es que se pueda reconocer y practicar una pluralidad de enfoques metodológicos más o menos bien definidos para el estudio de las representaciones sociales. El problema radica en la jerarquía de estos métodos, es en la construcción del conocimiento científico. En mi opinión, esto requiere tres posturas complementarias que he tratado de actualizar en las opiniones metodológicas presentadas aquí. 1. Tratar de trabajar de la manera más sintética posible. Lo que distingue una noción protocientífica de una noción científica es, de hecho, la sobreabundancia de significado que la primera manifiesta en comparación con la segunda. La transición a la ciencia requiere un empobrecimiento semántico compensado por una clarificación teórica. Simétricamente, también sabemos que el paso al significado común de una noción científica se traduce a lo opuesto, es decir, por un enriquecimiento semántico de la misma. Usos de aproximadamente, extensiones, metáforas, etc. De hecho, es cierto que la polisemia o vaguedad de la noción de representación social explica en parte su éxito en varias disciplinas. Pero el precio de esta difusión es una especie de bloqueo en lo incierto. La noción parece tanto más válida cuanto que es menos exigente. Por lo tanto, un objetivo prioritario es intentar ajustar lo más posible lo que podría hacerla falsificable en el sentido de Popper, para tratarla como un objeto científico por derecho propio. 2. Mover el concepto de representación social de una etapa informal a una formal. La transición a la ciencia implica una ruptura con la evidencia inmediata. Una vez más, es innegable que la cualidad más obvia de la representación social es el significado. Sin embargo, pretender dar cuenta del significado a través del significado es lo mismo que asumir que las moléculas de azúcar son redondas y blandas y que las moléculas ácidas son agudas y picantes. La formalización de la representación social es, por lo tanto, un intento de plasmarlas en un marco fijo y operativo. 3. Fortalecer la preocupación por la administración de pruebas. Esta preocupación caracteriza esencialmente el enfoque científico. Por lo tanto, cuando la experimentación es posible, debe ser preferible. No se trata de condenar dogmáticamente una etapa de observación o de interpretación de la que muchos ejemplos indican el carácter heurístico, sino de recordar la conciencia de la etapa y no de atribuir un valor demostrativo a lo que no es más que un soporte, un anteproyecto o una ilustración de la manifestación. Si bien los enfoques cualitativos son indiscutiblemente necesarios, especialmente desde que se han enriquecido tecnológicamente.
deben proporcionar solamente materiales preparatorios para el análisis. Y es solo bajo la égida de estas tres posturas epistemológicas que el estudio de las representaciones sociales puede entrar en el campo de la ciencia normal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Patrick. Su español es perfecto, doctor. No problema. Bien, le agradecemos mucho este análisis que nos ha planteado, este recorrido por la teoría de las representaciones sociales, sus procesos, pero fundamentalmente las estrategias metodológicas que son las que permitirán construir, fortalecer y marcar los cauces, el camino para este estudio. Pero damos un momento para preguntas, respuestas, comentarios que tuvieran ustedes, compañeros. Así que, por favor, si levantan la mano para pasarles el micrófono. No se preocupen, no hay problema por el idioma. Les ayudaremos. Bueno, les ayuda la doctora. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta, un comentario? Como decimos justamente, si no hay preguntas, que todo se comprendió, o seguramente hay elementos que desconocemos de la teoría, algunos los conocemos un poco, pero no se preocupen, justamente es el momento, es el espacio universitario el que nos permite dialogar y apoyarnos en esta construcción. Entonces, compañeros, dudas, preguntas, ¿cómo lo podrían aplicar en sus metodologías, por ejemplo? Cosas por el estilo podrían utilizar. Por allá, Carolina, te paso el micrófono. Bueno, una vez más apelando a mi ignorancia en la teoría, pareciera que en los distintos modelos de propuesta metodológica que hemos revisado hay una tendencia a una especie de el volver más científica cada vez o más comprobable, más, sí, como si hubiera una tendencia a respaldar las propias interpretaciones de la teoría con un método científico, como una tendencia a hacerlo más científico. La propuesta inicial de Moscovici y de Jodelet me parece que era, en términos metodológicos, como mucho más abierta a este asunto de la interpretación, y en la medida en la que se fue pasando a distintos modelos, se fue apelando más a cuestiones estadísticas y matemáticas. Es la impresión que me da. Mi pregunta es si tuviera algo que decir en relación a la forma en la que se ha utilizado la teoría de las representaciones sociales como forma de producir conocimiento, en relación a las demandas de hacerlo cada vez más científico, más objetivo, más comprobable. No sé si solo sea una impresión o qué podría decir al respecto. Será muy difícil de hablar en español. Entiendo lo que dices, pero es en una manera breve, la ciencia es construir una carta de interpretación, una cuadra de interpretación.
Porque es lo mismo que si es en el desierto, sin carta, para interpretar, ¿a dónde vas? Hay objetos, ¿a dónde vas? Voy a perderme rápidamente. Y las teorías, como el enfoque estructural o como el modelo sociodinámico, simplemente dar cuadro de como una bússola. Quand on est perdu, on a une boussole. ¿Una brújula? Sí. Son brújulas. Es simplemente brújulas. Si puede hablar en inglés, también podríamos entenderle mejor. Maybe. Si tiene... Yes, of course. Ok. Bueno, ¿vas a preguntar en inglés? Je ne sais pas comment on dit boussole en anglais non plus. No te preocupes. What I said is just that lo que parece. What you said that is mathematical, scientific, is what I said just previously. It's just a frame. They are just frames to know where to study. If not, we are in the desert when we study a social representation. We don't know where to see, we don't know where to go. And these models give us a frame, just a frame, and nothing but a frame. They are not, how could I say that? You just have to not be afraid of it. They are just help to analysis. Yes? Okay, Caro? Everything okay, Caro? Yeah. Okay, that's okay. Bueno, ¿alguien más tiene otra pregunta? ¿Inglés, francés, español, italiano, pas problème? ¿Me pasan el micrófono, chicas, aquí enfrente? Caro, ¿me ayudas? Yo tengo un comentario. Bueno, con respecto a mi formación como socióloga, yo vi lo que viene siendo la teoría de Emile Durkheim, que habla precisamente de lo que viene siendo representaciones sociales o colectivas. Y Emile Durkheim, en las formas elementales de la vida religiosa, incluso tiene un artículo que habla de esto, de representaciones individuales y representaciones colectivas, en donde explica claramente un esquema que nos permite a nosotros sociólogos, él lo señalaba así, explicar esta realidad que se construye colectivamente, que era prácticamente hablar de representaciones sociales o acciones sociales, y que en las formas elementales de la vida religiosa señala como creencias o rituales religiosos. Entonces, en este aspecto, bueno, me surge a la idea de lo que está señalando, porque hay una parte en donde señala del modelo estructural, de que las representaciones más o menos hablan de durabilidad de estas representaciones colectivas. Entonces, hay un discípulo de Emile Durkheim, Maurice Halbwach, y también Marcel Mauss, que hablan de esta durabilidad y que lo enfocan más o menos a la memoria colectiva o memoria social. Ellos señalan que prácticamente no hay un recuerdo o un sueño
que sea igual, va cambiando, lo actualizamos, pero las sensaciones, de hecho, las emociones son diferentes, pero, sin embargo, existe esa relación, se podría decir, que con los grupos sociales, de los que formamos parte, que de hecho no tienen que estar físicamente con nosotros, pero que nos transmiten esas representaciones. Sí. A mí sí me puede hablar en francés, sí comprendo, no le hablo en francés porque tiene tiempo que no lo estudio, pero entiendo sí lo que entiendo. dice, pero es difícil Pero de hablar. el resto Sí. del auditorio también se quiere enterar. Sí. Entonces, Je vois pas d'incompatibilité entre ce que vient de dire cette dame et la présentation qui a été faite. él no ve en dónde está la contradicción entre lo que tú acabas de decir y la presentación que él hizo. Bueno, en esta parte del modelo Estructural, sí. señala de las representaciones sociales, esta durabilidad y que también existe una transformación en sus elementos periféricos. Sí. Entonces, Maurice Halwash habla de que no hay una durabilidad en estas representaciones, porque no hay, se podría decir que no todas las representaciones, por ejemplo, a lo mejor y ejemplificándolo es más fácil. Sí. Las representaciones religiosas, que son representaciones colectivas. Sí. Me llega la idea, de hecho ya lo había señalado en una clase, el 12 de diciembre, que se habla de la Virgen de Guadalupe. Nosotros vamos a la Basílica de Guadalupe como mexicanos que somos, de hecho también nos representa así como mexicanos, y llegan de otros estados, incluso de rodillas, caminando tantos kilómetros. Entonces, para venerar a esa imagen, a esa figura emblemática consagrada. Sí. Y esto no tiene, pese a que tiene relación con lo que, por ejemplo, los aztecas o mayas, cuando veneraban a una imagen como viene siendo un dios de la lluvia, que era Tlaloc, pese a que hay relaciones, no es lo mismo, de alguna forma, esta imagen emblemática de la Virgen de Guadalupe, no se sienten estas mismas emociones que a lo mejor y los aztecas o mayas sentían cuando veneraban a cierto dios. Mais il y a quand même une durabilité, il y a une filiation historique. Ahí en lo que tú acabas de mencionar hay una durabilidad. Hay una... Sí. ¿Sí? ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Creo que ha sido información, conocimiento que nos has transmitido, Patrick, con respecto a este proceso justamente de construcción, pero sobre todo de evolución del proceso teórico. Esto último que se señalaba con respecto a los experimentos, creo que esa podría ser para otra ponencia, justamente para otro momento que tú nos acompañes, que nos des sobre los experimentos puros y los experimentos de campo o cuasi experimentos que han construido a la representación social, pero sobre todo, ¿qué seguiría posteriormente? Ahora, ¿hacia dónde iríamos? Si ya tenemos un bagaje, un constructo, una base teórica y una aplicabilidad, ¿para dónde van las representaciones sociales? Bueno, pero eso es para tu siguiente visita, tu siguiente conferencia. Te agradecemos muchísimo tu participación. Merci beaucoup. Gracias. Gracias, chicos. Les agradecemos a
a ustedes su presencia, que hayan estado con nosotros, a la gente que nos estuvo acompañando por transmisión en línea, también muchas gracias. Gracias al equipo de Rectoría por hacer posible esta conferencia. Esperamos tener más conferencias y más actividades de este tipo, que les permitan a todo mundo, tanto aquí como fuera, compartir y construir el conocimiento. Muchísimas gracias. La conferencia la vamos a poner en línea en el canal de TV UAM, entonces, por favor, pueden consultarlo posteriormente. Muchas gracias. Au revoir.